Y ya nos comunicamos con Ricardo Aronskin, alguien que siempre nos hace ver cosas interesantes que no siempre están a la vista del público, en derredor de la economía y, por supuesto, su ineludible derivado, la política en la República Argentina. Ricardo, bienvenido a La Gráfica, te saluda Gabriel Fernández, ¿andás por ahí? ¿Qué tal, Gabriel? Un gusto estar charlando con vos. Lo mismo digo. A ver, Ricardo, para empezar, en este caso no de la periferia al centro, sino de afuera hacia adentro, si tuvieras que Sí. ubicar a la economía argentina en el plano internacional, ¿qué lugar le asigna? ¿Dónde estamos parados en esta nueva instancia en la cual nos ha puesto el gobierno que encabeza Javier Milei? Mira, Argentina como parte de Latinoamérica es una región que está relativamente estancada hace mucho tiempo. Ujú. La verdad que desde los 80 eh, estamos mal, el endeudamiento, las reformas neoliberales, todo eso golpeó muy fuerte a América Latina. Y lo digo vis a vis otras regiones del mundo en donde las cosas están pasando, están moviéndose, digamos, todo Asia, Ujú. incluso Asia del Sur, incluso en África pasan cosas, incluso en los ex países de la órbita soviética. En el caso latinoamericano el panorama es bastante malo, bastante poco satisfactorio. Es una región que ha perdido peso en el terreno internacional y que le cuesta muchísimo hacer pie. Tuvimos esos años muy interesantes de los 2000, donde Ah, la solidaridad latinoamericana fue interesante, sirvió una coyuntura económica internacional positiva que muchos pueblos, muchos países, muchos gobiernos latinoamericanos supieron aprovechar, y eso dio como resultado un resurgir latinoamericano que fue siendo cercenado, yo creo que con mucha intervención de los norteamericanos, mediante un proceso de desintegración, de caída de diversos gobiernos, digamos, como desmantelando esa red de solidaridad autonomista que se había creado. Eh, todos nuestros países oscilan, digamos, Brasil también ha tenido esa caída en el gobierno de Temer, y después de Bolsonaro, dos grandes desastres. Habría que discutir también el gobierno de Dilma, pero en el caso nuestro nosotros pasamos por el menemismo, y de la Rúa, eso nos llevó a una catástrofe enorme, nos recuperamos en el periodo kirchnerista y eso nos permitió también establecer la solidaridad latinoamericana, la idea de UNASUR, eh, pero después Argentina recayó en el macrismo. Bueno, el gobierno de Fernández fue muy pobre y no cambió nada, y ahora entramos en una situación muy extrema a nivel internacional con el gobierno de Milei. Yo estoy estudiando mucho este gobierno porque en muchas cosas es continuidad del macrismo, ujú. y en el fondo es continuidad del proceso de reorganización nacional, Claro. pero al mismo tiempo, dado el mundo actual, tiene características muy particulares. Por ejemplo, Mira, hay dos países del mundo que hay que estudiar porque han pasado o están pasando por brutales crisis políticas y económicas que los está llevando a cambios sociales que se salen del molde del capitalismo liberal para peor. Uno es el caso de Grecia. Grecia tuvo en el 2015 una crisis, la Unión Europea los agarró del cogote, los exprimió, destruyó al gobierno popular que había en ese momento y puso a Grecia en un estado zombie, donde, digamos, la política pública es administrar el estancamiento, la entrega y venta del patrimonio nacional y la destrucción de derechos sociales. ujú,
El segundo es Ucrania. Digamos, más allá de la guerra, en Ucrania han salido en estos años unas leyes sociales catastróficas para los trabajadores ucranianos. Se vuelan todos los derechos, todo lo que se había conquistado, las conquistas del siglo XX. La jornada de trabajo puede ser cualquiera, falta que diga está permitido el esclavismo. Ujú. Estos son dos países que fueron puestos en una situación extrema, gravísima, brutal, y de ahí se deriva un encadenamiento de retrocesos que llevan al siglo XIX. Yo estoy viendo con mucha preocupación este devenir del gobierno de Milei, primero porque el verdadero poder que está detrás de este gobierno es un poder absolutamente irresponsable, es el poder corporativo de la Argentina totalmente irresponsable en relación al país, pero segundo porque son unos enajenados mentales que no van a parar hasta generar una conmoción social insoportable. La pregunta es qué sale de eso. Ujú. Y ahí hay que estar muy atentos porque una de las derivas posibles es el camino de Grecia o el camino de Ucrania, es decir, pasar por una gravísima situación económica, social, política, que derive en algún tipo de poder que consagre el estancamiento, consagre el aislamiento en relación a América Latina, la entrega a las corporaciones multinacionales, es decir, pasar de ser un país a ser un territorio. Claro, Y me parece que, si no se frena a tiempo, creo que a mí me interesa siempre más la metáfora del boxeador, no la de la olla a presión, ¿no? Es decir, podríamos así decir, la ilusión de la metáfora política de la olla a presión es que si te aprietan mucho explotás. En realidad, sí, creo que cuando te pegan mucho quedás groggy, por eso prefiero la del boxeador. claro, Y tampoco claro. creo en que lo que no te mata te fortalece, lo que no te mata te debilita, porque llevó a un proceso donde quedaste al borde. Es decir, un montón de dichos que son macanas con respecto a la vida real. Entonces, ¿qué imaginás que puede pasar, Ricardo Aroskin, si se cumplen los 4 años en el ciclo constitucional y el mileísmo lleva adelante el conjunto de las reformas que quiere desplegar? Mira, me resulta difícil imaginar 4 años, porque creo que va a generar esto una situación de conmoción social, no como la podemos imaginar idealizadamente, digamos, con una dirigencia que convoque, o una CGT, o movimientos sociales, o piqueteros. Me parece que esto está generando situaciones de implosión personal, colectiva, que no sé cómo no se van a canalizar. No sé cómo se van a canalizar. Ahora, eh, digo, en la hoja de ruta mileísta aparecen varias ilusiones, que gane Trump, que vaya a saber quién ponga plata. Nada de eso por ahora está ocurriendo. Yo estaba viendo un video de Milei con Fantino antes de las elecciones, donde Milei le decía, mira, yo tengo ya la plata para la dolarización, Ujú. ya está. Bueno, no hay ni esa plata, ni hay dolarización, ni pueden salir del cepo, ni saben de dónde van a sacar los dólares para pagar deuda este año, no el año que viene, no saben, no tienen. Claro. Entonces, esto es un escenario altísimamente intensivo, en delirios que se vuelcan sobre la población y en apoyo irrestricto de la clase dominante argentina a este experimento. Eso tiene a favor. Y tiene una tercera cosa a favor, que es el debilitamiento del espacio popular, porque si acá hubiera una voz fuerte y una organización, este gobierno sería mucho más débil de lo que es. Ujú. Eso es lo que no está.
Ahora, que no haya oposición no quiere decir que el proyecto político y económico, sobre todo, sea coherente y consistente. Por ahora no lo es. Por ahora lo que nos promete es una recesión profundizada, es una situación de desempleo alto, una situación de carestía de la vida enorme. Hoy tenemos precios que no nos hacen competitivos a nivel internacional, con lo cual no es que, digamos, cuando cae la convertibilidad y se produce durante dual de la devaluación, que casi llega a 4 pesos por dólar, la verdad que Argentina era hiper competitiva. Los sueldos nuestros se asemejaban a los sueldos de China de ese momento, que eran más bajos que los actuales, y eso hacía que Argentina pudiera exportar cualquier cosa, y que de pronto había gente del exterior que venía a Argentina a hacerse tratamientos médicos más o menos costosos porque le resultaban baratos, o hacerse de Estados Unidos se organizaban charters que venían a hacerse tratamientos odontológicos en la Argentina, se venía a filmar publicidades de distintos países de Europa a la Argentina porque todo era baratísimo. Y además hay que Entonces tener un know-how como el argentino, ¿no? Para poder absorber esas ofertas. Es decir, claro, ahora lo que yo encima digo tenés es que en ese personal momento, formado. claro, ahora en ese momento vos decías, mirá, se fue todo el demonio, pero aparece un recurso que es que empezamos a exportar de todo y a exportar servicios, ¿no? Sí. En este momento es tan insólito el modelo económico actual que ni siquiera decir, bueno, voy a vivir del turismo. No, tampoco, Claro. tampoco, digamos. Entonces, es Ahora, es un escenario por ahora sin salida y que no se le ve la punta, porque los tipos lo que necesitan es conseguir muchos dólares, aunque sea para reendeudarse y seguir remando. me haces pensar a fondo, Sí, como es habitual, Ricardo. Estamos charlando con sí, Ricardo Aroskin, digo, y si nos trasladamos a lo conceptual, con rasgo filosófico, ha habido una identidad histórica en el pueblo argentino, corrida en una dirección o en otra en determinadas circunstancias, pero que catalizó el ímpetu, el esfuerzo. ¿Eso se ha diluido? Y pregunto, lo cierto es que muchísima gente votó a Macri y mucha gente votó a Milei. Y si el pueblo argentino ha resuelto dar vuelta a carnero y situarse en el ajuste y en la recesión como un objetivo, porque yo tampoco creo tanto, aunque entiendo que hay elementos de mentira, yo no creo tanto en el engaño a la opinión pública. La verdad que a Macri se lo conocía de antes, es cierto que macaneó un poco, y Milei directamente dijo lo que iba a hacer, ¿no? Impulsó la necesidad de una recesión, de la caída del Estado, de los despidos, y sin embargo se lo votó. ¿Y si hemos cambiado definitivamente, Ricardo? mira, yo en la palabra definitivamente no creo, Claro. en ningún caso, ni para bien ni para mal. Me parece, sin embargo, que el voto específicamente a Milei es un voto muy complejo, muy complejo. Su propia proporción etaria de gente muy joven te está hablando de que hay ahí una expectativa en un público muy poco formado, muy poco formado, muy poco informado, informado por TikTok, es decir, nada, y con una especie de expectativa vaga de que, no sé, vamos a hacer Estados Unidos porque vamos a tener dólares. Yo eso lo percibí con mucha claridad. Hay que ver cómo se procesa esa expectativa. No es un público que uno puede decir es de derecha, es sobre todo despolitizado. Es un público que fue muy bien manejado con la publicidad mileísta. Ese es un 29-30% Sí. que lo votó. El otro público que lo votó es un público básicamente gorila, antiperonista, pero que no se imaginaba hasta dónde iba a llegar esto, porque lo interesante es cómo este proceso está corroyendo a sectores de clase media alta que le están empezando a pasar complicado.
siempre tienen un colchón muy grande, pero este milagro siempre están esperando el milagro capitalista, que llegue el verdadero capitalismo, está por llegar al verdadero capitalismo. Vas a ver cómo se va a parecer a Estados Unidos. Nunca se parece a Estados Unidos, No, y además y hay la que ver verdadera cómo, inversión llega cuando gobierna el nacionalismo popular, por con sus supuesto, variantes. por supuesto, Ujú. por supuesto, por supuesto. Eso es demostrable numéricamente, pero no se puede mostrar en las cabezas de la gente, que está como muy manipulada por otras cuestiones. Ahora, eh, yo por eso digo, en relación a lo que vos decías, habrá sido que el pueblo argentino decidió meterse por otro camino, y yo creo que es una pregunta válida, porque yo no creo en una especie de metafísica de un pueblo que siempre iguala a sí mismo y siempre está protagonizando jornadas épicas. No Ujú. creo. Digamos, tenés el ejemplo de Córdoba, lo que era Córdoba en 1969 y lo que es ahora. O sea, esa cosa de un pueblo que es una especie de fotocopia de sí mismo permanente es una tontería. Ahora, yo creo que no nos tenemos que comer la cosa de que ese 55% de que votó a Milei lo votó votando esto, digamos. Mucha gente te decía, no, pero eso no lo va a hacer. Creo que eso lo Qué habrás escuchado curioso. vos. Sí, sí, No, eso no lo va a qué hacer. Pero respuesta mirá que dijo extraña, qué respuesta extraña, porque está el candidato ahí diciéndote lo que va a hacer y vos decís, no, eso no. Realmente me llama mucho la atención ese tipo de réplicas. Sí. sí, ahí era evidente que la gente necesitaba Ujú. agarrarse de algo y que el rechazo a lo que había era grande. Yo estoy seguro que si Macri se hubiera presentado le iba a ir muy mal, muy mal. Y la verdad que eso de llevar al ministro de Economía como candidato a presidente es también problemático. Igual pegó en el poste, ¿no? Sacó 37, 3 puntos más y era presidente. Ujú. Lo que quiero decir con esto es que me parece que la cosa está bastante más mezclada y compleja. Ahora, Gabriel, si vos me decís cómo veo a la clase política, ahí sí, el predominio de la derecha es brutal, ¿eh? Es brutal, y no en la Libertad Avanza o el macrismo, Entiendo, en el entiendo. radicalismo, en el pichetismo. El otro día hubo 11 diputados de Unión por la Patria que no fueron a defender La la memoria. educación Sí. pública nuestra, o sea, a reforzar esa defensa. Es complicado, es complicado. En el mundo político yo creo que pasa como esta cosa de Alberto. Alguien puede decir, Alberto es un desastre, pero está bien, pero no me digas que representa al peronismo, ni al Ahora, kirchnerismo, cuando no lo vos hablas de representa. derecha, cuando decís que hay una hegemonía de derecha en el sector político, ¿te referís económicamente al liberalismo como presencia o al neoliberalismo para caracterizarlo diferenciadamente como presencia hegemónica dentro de esas direcciones? No, Ujú. yo me refiero a que están todos arrodillados detrás del poder corporativo. Ujú. No tienen ideología, Claro. Es decir, si no el tienen poder ideología. corporativo, como en los 30 se pone dirigista, van a ser dirigistas, y si son liberal privatista, se pone liberal privatista. Es decir, siguen la orden. Sí, Ujú. siguen la orden. Eso es una parte que a los analistas políticos argentinos se les escapa todo el tiempo, que es que la buena parte de la clase política está arrodillada al poder económico y a la embajada norteamericana, por supuesto, por supuesto. Qué Y eso es un pena problema, eso el se define lo que panorama, es la derecha argentina. está claro. Qué pena el panorama, porque una vez que uno repasa el desarrollo de los países emergentes, otrora subdesarrollados, que han apostado al control del Estado, a la inversión productiva y al consumo, observa que Argentina tendría un interesante lugar para cumplir, un rol para cumplir en este proceso. Totalmente, totalmente, Gabriel. Todavía hoy Argentina tiene unas potencialidades fenómenas. Todo lo que se logró construir en el sistema científico da para mucho más. Nosotros supimos ya hacer una vacuna contra el COVID, eso quiere decir que tenemos conocimientos para pensar futuras vacunas. De eso hay un montón, hay
maravillosa caja de cosas que no se saben, no se conocen, el reactor nuclear CAREM, pero mira, para hacer dulce de leche, lo único que necesita todo ese sistema es fuerte apoyo y respaldo. También me decían los empresarios pymes, muchos renovaron todas sus maquinarias, o sea, hay un mundo pyme bastante competitivo en este momento, que lo que tenés que hacer es darle manija y no mandarlo a la quiebra. Hoy hubo Y una así jornada importante. sucesivamente. Hoy hubo una jornada Así importante sucesivamente. de las pymes exigiendo que se termine de doblegarlas y de tirarlas atrás. Además, las pymes generan una enorme porción del empleo en la República Argentina. Si siguen Sí, cayendo, sí. vamos. Y el fenómeno del No, desempleo, ¿no? Que recién está sí, arrancando sí, y que va a sí, generar sí, una sí. dosis de inseguridad que los argentinos que son quejosos al respecto, más de lo necesario, se van a Sí. asombrar cuando esto se desate, ¿no? Sí, sí. Pero aparte, te digo, vos fíjate esta decisión que están tomando, que digo, es una medida del macrismo, y yo creo que fue una medida correcta, que es que cuando vos haces 3 viajes rumbo a tu trabajo, cada tramo te va bajando lo que tenés que pagar. Entonces te hace mucho más posible tomar 2 o 3 colectivos, movilizarte rumbo a un puesto de trabajo. Están por sacarlo eso. Ujú. Lo que hace que el costo del transporte se vuelva insoportable para muchísimos trabajadores. ¿Qué van a hacer? Totalmente. No, ¿Qué además es van a hacer con sacar el eso? pase para los discapacitados. Son situaciones, Bueno, además que no mueven el amperímetro en el presupuesto público. Es una locura hacerlo. para nada. Es agresión Daño pura, por daño, agresión totalmente. pura, sí, ¿Qué te sí, queda en sí. el tintero, Ricardo? ¿Qué no dijiste y querés señalar? No, a ver, yo creo que este episodio de Alberto, yo siempre pensé que Alberto era un trucho. La verdad, yo siempre lo pensé, no conocí estos detalles de la vida personal, yo Tampoco siempre los demos pensé que era por, un tampoco los trucho. demos por buenos. Mirá que los medios se están moviendo Sí, sí, muy, sí, muy pero aleatoriamente según las necesidades del pero poder. la verdad que no es Alberto. Lo que a mí me interesa es que cualquier movimiento popular que quiera hacer historia, que quiera rozar la realidad, que quiera incidir en el destino de su pueblo, no puede tener este tipo de dirigencia. No la puede Tampoco tener. te complementaría la idea diciendo que tampoco puedes tener una militancia que crea todo lo que dice Clarín y La Nación. Porque cada Por vez que Clarín y La Nación supuesto. apuntan a un dirigente popular, se lo da por bueno y se dice no lo podés negar. Yo, ante la duda, lo niego. Y después veremos que se investigue en serio. Bueno, acabas de poner el dedo en una llaga que tenemos, que es la formación política de la militancia. Ujú. Ese es un punto. Ese es un punto muy importante. No puede ser que te tiren con los bolsos de López Claro, y al día siguiente vos tengas a la gente destruida. No puede ser eso. a eso me refiero. Exactamente. Ricardo Aroskin, muchísimas gracias por esta comunicación con los especiales de la gráfica. Muy, muy bueno. Bueno, Gabriel, un abrazo y seguimos en contacto. Dale.